Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a compartir una porción de la Escritura. Es una porción difícil, digamos. Se necesita absolutamente la asistencia del Espíritu Santo, ¿ya? Y que nuestros pensamientos no sean nuestros pensamientos. Más bien mi oración en esta hora es que los pensamientos de Dios puedan ser expresados por la inspiración que Dios da. Entonces es un tema difícil porque vamos a hablar acerca de la marca de la bestia. Vamos a hablar un poco sobre quién es la bestia, vamos a tratar de encontrar su origen, quién es la bestia y cuál es su marca, cuál es la marca de la bestia. Y para eso vamos a tener que leer escritura, porque porque cielos y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no puede pasar. Los credos, los dogmas, ¿cierto? Las interpretaciones humanas, por supuesto que todas pasarán porque son cosas de hombre, ¿cierto? Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es para nosotros nuestro absoluto. La palabra de Dios debe ser el absoluto para cada cristiano. No lo que su organización diga, o no lo que la escuela teológica diga, o no lo que tal o cual corriente religiosa diga. No, sino lo que dice la palabra. Si está en la palabra y corre de manera continua desde Génesis a Apocalipsis y no hay ninguna contradicción, bueno, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en todo negocio conste de 2 o 3 testigos, ¿ya? Entonces, si tenemos 2 o 3 escrituras que están hablando de lo mismo, esa es la palabra del Señor. Entonces, para poder entrar, entre comillas, en este negocio de lo que es la marca de la bestia, vamos a tener entonces que ir a sus orígenes, ¿ya? Y leer, digamos, la palabra de Dios. Entonces comienzo a leer y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 13 o Revelación. A mí me gusta llamar el libro de Apocalipsis, Apocalipsis o Revelación, porque la verdad que el Apocalipse, viene del griego, entiendo, y significa quitar el velo. Y eso se nos ha sido enseñado que la figura de esto, de quitar el velo, es como cuando un escultor hace, ¿cierto?, su obra, una escultura, pero antes de ser presentada al público está cubierta con un paño que impide que el público que se ha reunido, que se ha congregado, vea cuál es la obra. Pero cuando el escultor da a conocer su obra, entonces saca ese lienzo, ese paño, y se descubre lo que era. Y eso significa Apocalipse o Apocalipsis, ¿cierto? Quitando el velo, quitar el velo. Y el Apocalipsis es la revelación completa del Señor Jesucristo. Es el único libro que Jesucristo mismo escribió a través de un escriba. O sea, se lo dictó a Juan, ¿verdad que sí? Porque le dijo, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y bueno, entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, en el nombre de Jesucristo. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mar en el Apocalipsis, ¿cierto?, significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, y dice que vi subir del mar una bestia. Entonces, esta bestia, que vamos a ver que es un poder, salió del mar, salió de los pueblos, de la muchedumbre, naciones y gente, ¿cierto? Y dice que tenía 7 cabezas. Ahora, eso es fácil porque en el Apocalipsis, en el capítulo 17, dice, tendríamos que ver el versículo, pero Apocalipsis capítulo 17 dice, y la ciudad que digamos que Afisto, donde la ramera se sienta, dice, es una ciudad
que está fundada sobre 7 montes o 7 colinas. Y hay una sola ciudad en el mundo que tiene un cáliz de oro, que es religiosa y que gobierna toda la tierra, ¿ya? Y eso es Roma, eso es el Vaticano. Entonces, nada contra el pueblo católico, digamos, porque hay finísimas personas tan buenas como cualquier otro, ¿ya? Pero es la religión, lo que vamos a ver, las enseñanzas que están realmente mal, porque no hablan conforme a la Escritura. Si hablasen conforme a la Escritura no habría problema, pero son contrarias a las Sagradas Escrituras. Y, como acabo de decir, nosotros tenemos un cristiano, un verdadero cristiano. Los cristianos tenemos como absoluto a la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, repito, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, se decía algo que no era, que para Dios era blasfemo, para Dios, porque Dios lo está llamando acá, que tenía, digamos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Se decía ser lo que no era, pero que era una blasfemia para Dios, lo que es una blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Leo de nuevo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Para poder entender esto vamos a tener que ir al libro de Daniel, ¿cierto? El capítulo 2 y el capítulo 7, que revelan, que abren esto, nos dan más luz al respecto de esto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón sabemos que es Satanás, que es el diablo. Y el dragón le dio su poder y su trono. El dragón, el diablo, le dio su poder y su trono. Y grande autoridad, y gran autoridad. Ahora, no es algo, digamos, desconocido para los cristianos que el trono de Satanás está sobre la tierra. El Espíritu del Señor, si nosotros lo estudiamos en el Apocalipsis o en el libro de Revelación, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que estaba, entiendo, en Tiatira, donde el Espíritu del Señor dijo, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero ese trono, entendemos, fue sacado de allí y fue llevado a esta ciudad asentada sobre 7 montes o 7 colinas, que reina sobre los reyes de la tierra. Y con ella, porque la Biblia en Apocalipsis 17, a esta ciudad dice esta mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata o bermeja, ya, esta mujer, digamos, es la gran ciudad que le fue dicho a Juan, ¿cierto? En Apocalipsis 17, el último versículo, es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Y recuerden que en Apocalipsis 17 dice que era una ciudad rica, que estaba llena de oro y de perlas y etcétera. Era una ciudad riquísima. Y nosotros hemos hallado que todo el oro del mundo, usted lo puede buscar en Google o lo puede buscar, ¿dónde está todo el oro del mundo? Pregunte usted, ¿qué institución tiene todo el oro del mundo? Ahora, ¿qué hacen con ese oro? Lo invierten en empresas, en navieras, para multiplicarlo. Y es por eso que es tan poderosa esta gran ramera, que repito, es la ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, quizá vamos a leer también un poquito Apocalipsis 17. Y entonces dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso fue cuando este último reino, como lo vamos a ver, pero vamos a tener que leer en Daniel para poder entender con más profundidad, ya
como este cuarto reino, porque Daniel habla de 4 reinos, ya de 4 bestias, que lo vamos a leer inmediatamente. Pero esta cuarta bestia, que era diferente a las otras 3 bestias, dice, fue herida. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Es decir, ¿cómo es posible eso? Toda la tierra, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, es decir, adoraron al diablo. Eso es algo muy tremendo. Todo el mundo adoró al diablo. Eso es algo muy, muy tremendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta bestia hablaba grandes cosas y blasfemias. Así lo está mencionando Dios. Era un blasfemo, esta bestia es una blasfema. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Son 3 años y medio, no son 7. Son 3 años y medio en los cuales esta bestia va a gobernar, va a regir el mundo. Ya este cuarto imperio, que lo vamos a ver inmediatamente, va a gobernar el mundo, y el líder de este cuarto imperio, esta bestia, este poder, ¿cierto? Que es un hombre, lo vamos a ver también, vamos a definir que es un hombre, porque no es una computadora, no es nada de eso, es un hombre, porque la Escritura dice aquí mismo en Apocalipsis 13, dice el que tiene sabiduría. Sabiduría es uno de los dones del Espíritu de Dios y es el don más alto. El que tiene sabiduría, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces dice, cuente el número de la bestia porque es número de hombre. ¿Ve? La bestia es un hombre y su número es 666. Es un triple 6. El hombre fue hecho, creado al 6º día. ¿Ve? Por eso que el número del hombre es 6. Pero esta bestia es el 666. Es el superhombre de Satanás. Es el último líder mundial que va a traer aparentemente la solución a todas las cosas. Y toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia y van a adorar a la bestia y al dragón que le dio la autoridad a la bestia. Es decir, van a adorar al diablo. Es por eso que viene el fin y destrucción repentina sobre este planeta, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque todo el mundo, toda la gente se van en pos de la bestia y adorar al dragón. Este mundo termina en una condición absolutamente demoníaca, poseída por demonios. Entonces, dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Decía que 42 meses son 3 años y medio. Y el reinado de la bestia, repito, será por 3 años y medio, que es la última parte de la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel fue cumplida la primera mitad de la semana. Y eso fue en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, ¿cierto? Su ministerio fue por 3 años y medio y Él cumplió, Jesús, nuestro Señor, cumplió la primera mitad de la semana 70 de Daniel, porque dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, ¿ya? Y lo crucificaron. Y desde esa mitad de la semana, hace 2000 años atrás, Dios hizo un paréntesis, puso un paréntesis y dejó de lidiar con el pueblo judío, ¿ya? Y comenzó a lidiar con el pueblo gentil, ¿ya? Con nosotros los gentiles. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no quiero, hermanos, que seáis arrogantes en cuanto a esto. Y les dice, le empieza a hablar del pueblo judío y Pablo les dijo, porque endurecimiento en parte le ha acontecido a Israel, al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, hasta que entre la plenitud de los gentiles, cuando el último gentil
que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, sea llamado por la voz de Dios, entonces se termina todo y Dios se vuelve a los judíos, a los 144.000 judíos que, que están ahora mismo, deben estar ahora mismo en la tierra de Israel y que están esperando por el Mesías. Y el Mesías se les va a presentar a ellos y ellos le van a decir: Señor, pero ¿qué heridas son esas en tus manos? Y se va a cumplir, a ver si lo cito bien, Zacarías capítulo 13, donde le van a preguntar, lea usted en Zacarías capítulo 13 o Ezequiel, no, creo que es Zacarías, pero por favor ustedes me perdonan si me equivoco. Zacarías capítulo 13, donde le van a preguntar cuando vean sus manos horadadas y su herida en su costado y sus pies, le van a preguntar: Señor, pero ¿de dónde son esas heridas? Y el Señor les va a responder: con ellas fui herido en casa, mis amigos. Y dice la Escritura que habrá gran llanto en ese tiempo en Israel, ¿cierto? Porque van a reconocer su Mesías, van a reconocer que ellos crucificaron al Señor Jesucristo y que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, ¿ya? Porque la revelación más grande de la Biblia es que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Pero sigamos acá un poco. Entonces, estamos hablando de la bestia y dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. La bestia abrió su boca para blasfemar a Dios, ¿ya? Y dice, para blasfemar su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? La verdadera iglesia, la novia de Jesucristo, que es la esposa, que ella fue arrebatada. Antes que empiece el reinado de la bestia, ¿cierto? Dios arrebata a su iglesia, la lleva en este rapto, en este arrebatamiento que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que dice que nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, 17, etc. Entonces ahí habla del arrebatamiento. Pero aquí, ¿qué hace la bestia? La bestia estaba blasfemando contra Dios y está blasfemando de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ya la iglesia verdadera, su verdadera iglesia, está en la cena de las bodas del Cordero, no está acá en la tierra. Por eso que la bestia blasfema, ¿cierto?, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, las vírgenes fatuas pasan por la gran tribulación. Las vírgenes fatuas, que quizá vamos a estar hablando un poquito de ellas también. Dice, porque las vírgenes fatuas, ellas, si quieren mantener su testimonio, van a ser martirizadas por la bestia, van a tener que sellar las vírgenes fatuas con su vida su testimonio, ¿ya? Entonces, también se le dio autoridad, estamos hablando de la bestia, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra adoraron ¿a quién? A la bestia. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay bastantes, muy profundo. Pero ¿quiénes adoraron a la bestia? La adoraron aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero dele gracias a usted al Señor de que su nombre está escrito. Por eso que la bestia no lo puede engañar a usted. ¿Por qué? Porque el Señor puso su nombre en el libro de la vida del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 17:8, puso su nombre y mi nombre lo puso en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Porque en Apocalipsis 17:8 dice que la bestia engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no
estaban escritos en el libro de la vida, pero habían otros que sí, nuestros nombres estaban escritos. Y es por eso que estamos hablando lo que estamos hablando. Dice, y la adoraron todos los moradores, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado antes que hubiese un mundo, fue inmolado. ¿Cómo fue eso? En la mente de Dios, ¿ya? Y cuando Dios hace algo, eso es eterno, ¿ya? Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora esta es otra bestia. La primera bestia, acá en Apocalipsis 13, es el antiguo imperio romano, que lo vamos a ver al tiro, lo vamos a constatar con la visión que se le fue dada a Daniel. Y ahí se nos va a abrir completamente el cuadro. Y dice entonces, después vi otra bestia. Entonces, esta es otra bestia, pero la primera bestia es Roma. Ahora, esta otra bestia se levanta acá en el capítulo 13, que este capítulo 13 del libro de Revelación habla de la tierra de América, porque América fue fundada sobre 13 colonias, ¿ciertos? Inglesas, 13 colonias, y la bandera de estos estados confederados fueron 13 franjas y 13 estrellas, ¿ya? Y Estados Unidos es una ciudad, es una nación de mujeres. Eso está representado por la Estatua de la Libertad, ¿ya? Entonces, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, no subía del mar, ¿ve? ¿Subía de cuál tierra? De la tierra de América. Porque la bestia sale de la tierra de América, de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Quién va a ser? Ahí lo vamos a entender, que esta bestia, que es una jerarquía religiosa, el último jerarca, ya, de esta jerarquía religiosa que ha venido continuando desde los años, el año 325, en este último líder jerarca se va a encarnar el mismo Satanás, ya que aquí está escrito. Yo no estoy diciendo nada nuevo, no estoy ofendiendo a nadie porque estoy leyendo la Biblia. Entonces dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ve, tenía 2 cuernos, poder civil y poder eclesiástico o demoníaco. Poder civil, toda la autoridad civil, ya, porque es el último gobernante mundial, pero también poder religioso. Pero ¿qué tipo de poder religioso? No es divino, sino que es demoníaco, porque recuerden que el dragón le dio grande autoridad a la bestia y le dio su trono, que no es menor. Entonces, repito, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, poder civil y eclesiástico, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, manso, ve, humilde, estaba personificando algo. Recuerden que el dragón le dio grande autoridad y su trono, pero aquí estaba personificando que era un cordero, manso como un cordero, pero fíjense lo que dice, pero hablaba como dragón, es decir, hablaba como el diablo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál era la primera bestia aquí en Apocalipsis 13? Roma, el cuarto imperio, que lo vamos a ver inmediatamente. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y a su religión, ¿cierto? A la primera bestia, que es Roma, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue sanada esta herida mortal, ¿cierto? Acuérdense que el imperio romano se dividió en imperio de Oriente y Occidente. Esa fue la herida mortal, pero ahora se ha unificado, ¿bien? Y entonces dice, cuya herida mortal fue sanada.
también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Ahora, esta bestia que hace descender fuego no es como el profeta Elías. Elías tisbita en la antigüedad, que él sí hizo bajar fuego del cielo, ya cuando restauró el altar de Jehová que estaba destruido, ¿cierto? Lo restauró, puso la leña, puso el sacrificio, lo cortó en pedazos, ya, y le dijo al pueblo israelita que le echaran agua, y lo hicieron creo que 3 veces, ¿cierto? Hasta que el agua corría por una zanja, y Elías tisbita oró y dijo: te ruego, oh Señor Jehová, que que tú confirmes que esto que he hecho, lo he hecho por mandato tuyo, que sea notorio, le dijo él, que todo lo que he hecho ha sido por mandato tuyo. Y antes que Elías tisbita terminase de orar, fuego bajó del cielo y consumió el holocausto, ¿ya? Y una lengua de fuego lamió el agua que estaba en la zanja, y todo el pueblo de Israel que estaba descarriado por esa Jezabel inmoral, la esposa de Acab, ¿cierto? Que manejaba Acab al Estado, ya entendemos eso, ¿cierto? Porque Acab representó el Estado, pero quien gobernaba detrás de bambalinas y era el cuello de Acab, ¿cierto? Era Jezabel. Esa Jezabel está ahora en estos días, porque ella era la figura, una figura de profecía, ¿ya? Pero bueno, entonces Elías, ¿cierto? Inmediatamente que el fuego bajó del cielo y vindicó a su profeta, Elías dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías le dijo al pueblo: cojan, tomen, atrapen a esos falsos profetas, esos Baales. Y el mismo Elías los degolló en el arroyo de Sison. Bueno, no vamos a entrar a eso. Entonces, pero acá dice que esta bestia hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, él tiene poder para disparar un misil, para hacer llover un misil del cielo. Pero es un imitador, no es el verdadero fuego, el fuego santo de Dios que consumió el holocausto de Elías, o el fuego que quemó Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades que estaban en la llanura. Dice: y engaña a los moradores de la tierra, los engaña, la bestia engaña, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer, porque no podría hacer nada si Dios no lo permitiese, pero Dios lo permite por un propósito, ¿ya? Y entonces dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que es nuestro tema, lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la marca de la bestia? Entonces, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, dice, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Ya, como decía hace un rato atrás, es el número 6, pero este es el número de hombre. Y su número es 666, es decir, 3 veces 6. ¿Por qué? Porque será el superhombre de Satanás, será el supergenio educado que
según él, va a solucionar todos los problemas del mundo y va a unificar las religiones. Ojo y cuidado con eso, porque ya lo están haciendo. Están preparando el camino a la bestia. Están uniendo a todas las religiones protestantes o evangélicas, budistas, sintoístas, todas las religiones musulmanas, todos lo están uniendo con el romanismo para hacer una sola iglesia universal. Yo sé lo que estoy hablando y es algo muy tremendo, pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Estamos bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Y si usted va algún día al Vaticano y ve la triple corona papal, que según algunos entendidos, esa corona se puede vender y puede alimentar el valor de esa corona, que es de oro puro y con piedras preciosas, me imagino yo, puede alimentar al mundo durante más de 6 meses, a todo el mundo, solo el valor de esa corona. Ahora, ¿por qué es tan relevante y por qué estoy hablando de esa triple corona? Porque en ella, entiendo, está inscrito Vicarius Filii Dei. ¿Dónde está inscrito eso? En la triple corona papal. ¿Y por qué es una triple corona? Porque son 3 coronas en una. ¿Y qué significa eso? Que el que se la pone, que el que se la ciñe, tiene poder y autoridad sobre la tierra, la primera corona. La segunda, poder y autoridad sobre el purgatorio, es decir, puede sacar a quien quiera del purgatorio. Y la tercera corona, ¿cuál es? Poder y jurisdicción sobre el cielo, sobre el cielo. Entonces, si se llama el vicario de Cristo, es decir, ese hombre que es digamos que es un nombre blasfemo, llamarse el vicario de Cristo, porque eso significa que está en el lugar del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿ya? Entonces, pero bueno, ¿y qué significa lo que dice acá? El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, contemos el número de la bestia. Si usted pone esos números romanos, ¿cierto? Esas letras romanas, Vicarius Filii Dei, lo pone, escríbalo, Vicarius Filii Dei. Vicario significa en el lugar de, Filii, hijo, Dei, Dios. El que se pone esa corona está en el lugar del Hijo de Dios, o en el lugar del Espíritu Santo, o en el lugar de Dios mismo. Entonces, Vicarius, si usted cuenta los números romanos en eso, ya va a sumar, entiendo, 112. A ver, lo voy a poner acá. 112. Lo vamos a poner acá de la siguiente manera. A ver, de la siguiente manera. Voy a poner póngalo usted en su casa y ponga conmigo Vicarius. Una V, la V, una I y después viene una C, Vic. Eso suma 5 más 6 más 100, 106. Más la A y la R no son números, ¿ya? Después viene una I que es 1. Después viene un 5, ¿ya? Entonces tenemos 106 más 107 más 5, 112. En Vicarius tenemos que, dice la Escritura, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Cuente, vamos a contar. Entonces, en la palabra Vicarius, que significa en el lugar de, ¿ya? Tenemos 112. Después viene la palabra Filii. F-I, y latina, ¿cierto? F-I-L-I-I. Y si usted cuenta los números romanos, ahí va a contar, la F no es número, ¿ya? El 1, la I sí, Fi, la L es 50. Entonces ya tiene 51 y es fácil lo demás porque son 52, 53. Ahí tiene 53. En la palabra Fili tiene 53. Y Dei
¿cierto? DEI, ya, D en números romanos es 500 y no tiene valor numérico, y la I latina es 1, 501. Entonces sumamos 501 más 53 más 112, ponemos 112 más 53 más 501 y sumamos 3, 3 más 2 son 5 y una 6. 5 y una 6 y 5 y una 6. Ahí está el 666, el superhombre de Satanás, el que se ciñe esa triple corona papal, porque dice la Escritura que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y note usted que el dragón le dio grande autoridad y poder y le dio su trono. Ahora, piensen un poco esto, hermanos, hermanas, ya, ¿quién le ofreció al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 y le dijo al Señor cuando tentó al Señor Jesucristo? ¿Quién le dijo, mira, póstrate ante mí y todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados? Satán le mostró a Jesús todos los reinos de este mundo y le dijo, no tienes que ir al Calvario ni morir por nadie, no, mira, yo te voy a dar todos estos reinos, solamente póstrate ante mí, adórame, y yo te voy a dar todos estos reinos. Y el Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás, ¿ya? En los tres embates, esos tres embates violentos que le hizo Satanás a nuestro Señor allá, ¿cierto? En la tentación del Señor, el Señor los tres los resistió y venció al diablo por la palabra, porque el Señor podía haber pulverizado, el Señor Jesucristo podría haber pulverizado, porque Él es Dios, podría haber pulverizado a Satanás, pero nos enseñó ya el escrito está, porque a Satanás se le combate y a sus diablos, a esos ángeles caídos, se les combate con la palabra, porque el diablo no puede resistir la palabra, porque la palabra es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y aquel verbo era Dios. Repito, no, a ver, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y dice, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Emmanuel, Dios mismo, vino cuando creó ese cuerpo en el vientre de María, ¿cierto? Y él habitó, la plenitud de la divinidad habitó en Cristo Jesús corporalmente. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Entonces, ya llegamos al final del capítulo 13. Dice entonces, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y hemos visto que Vicarius Filii Dei, ya, que está visible en la triple corona papal, ¿cierto? Los números romanos de Vicarius, de Filii y de Dei, ¿cierto? Suman 666. El superhombre Satanás, el último líder mundial, el último papa, ¿cierto?, que va a gobernar el mundo, pero que viene la destrucción. ¿Por qué? Porque todo el mundo se fue en pos de la bestia y de la gran ramera. Porque la bestia, la mujer, que dice acá en Apocalipsis 17, voy a leer solamente eso, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, Apocalipsis 17, versículo, lo voy a leer un poquito para tener el contexto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, ¿ya? La cual está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esta gran ramera está en todo el mundo, está en todas partes del mundo. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, los presidentes, los dignatarios, los reyes literales, han fornicado con esta gran ramera. ¿Cómo puede ser eso? Es fornicación espiritual, ¿cierto?
Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, están ebrios, están borrachos. ¿Con qué? Con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora, ¿qué color es el escarlata? Ese color cardenalicia, ese color rojo, ¿cierto? Del color, ¿cierto? Cardenalicio. Bueno, y entonces dice, una bestia, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Ahí tenemos nuevamente la bestia, que vamos a tener que ir al libro de Daniel para ver quién era esta bestia. Una bestia escarlata, llena de blasfemia, de nombres de blasfemia, es decir, se decían lo que no eran, nombres blasfemos, ¿ya? Llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vamos a hablar de lo que son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esta mujer, que en el versículo 15 dice, 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí en Apocalipsis 17, versículo 18, dice que esta ramera es una ciudad, y esta ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Pero en el versículo 5 vamos a leer que tiene un cáliz, porque es una ciudad religiosa, y con su cáliz, el cáliz, su vino le ha dado a beber a todos los moradores de la tierra. Escuchen, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Era rica, una ciudad rica, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, una ciudad llena de oro, llena de piedras preciosas, llena de perlas. Dice, y tenía en la mano un cáliz de oro. Era una ciudad religiosa, ¿ya? Religiosa, lleno de abominaciones. Es decir, el cáliz que tenía esta mujer, esta gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, esta iglesia, un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque tenía hijas, producto de su fornicación tuvo hijas. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es culpable de todas las abominaciones de la tierra, pero ella es madre también, tiene hijas. Y las hijas se están juntando con ella ahora para formar, las hijas van a formar la imagen edificada a la bestia, ¿ya? Entonces, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ve usted, era una ciudad religiosa que engañó al mundo entero y que hizo beber al mundo entero el cáliz, las abominaciones de su cáliz religioso, ¿ve? Pero esta mujer, disculpen, estaba ebria de la sangre de los santos. San Policarpio, San Martín, Santa Cecilia. Es decir, se decía que era una iglesia cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta ramera, esta mujer, estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Leo de nuevo, versículo 6, Apocalipsis 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. De los mártires de Jesús. ¿Quién estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús? La gran ramera con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, ¿ya? Y esta gran ramera, dice, era llevada por esta bestia, por este poder escarlata. ¿Dónde está eso? Ve aquí donde dice, bueno, y entonces vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es decir, Juan dijo, pero ¿cómo es posible esto? Se asombró, quedó atónito, por así decirlo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae.
Yo te diré el misterio de esta gran ramera, de esta gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Yo te diré el misterio de esta ciudad que es rica, que está llena de oro, llena de piedras preciosas y de perlas. ¿Ya? Yo te diré este misterio, ¿ya? La cual, y de la mujer y de la bestia que la trae, de este poder, de este cuarto reino, de esta bestia, de esta cuarta bestia, que era semejante a un leopardo, que tenía pies o caminaba como oso, vamos a leerlo eso, ¿ya? Pero que hablaba como león, ¿ya? Como dragón. Entonces, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, el poder que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, era y no es. Eso es sucesión. Tan pronto muere uno, levantan a otro. ¿Ya? Muere el otro y levantan a otro. Era y no es, era y no es, era y no es. Entonces eso es sucesión. ¿Qué tipo de sucesión? Una sucesión religiosa. Y entonces la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, porque va a subir del mismo infierno, e ir a perdición, porque lo que viene de perdición va a perdición. Y los moradores de la tierra, cuidado con esto, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta mujer, que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, fue edificada sobre 7 colinas. Y repito que hay una sola ciudad en el mundo que fue edificada sobre 7 colinas. Y una de esas colinas es el Vaticano, ya que es la colina de adivinación de Janus, creo, o de, si no estoy equivocado, ya, era un lugar de adivinación. Bueno, allí fue edificado lo que es el Vaticano, pero esta ciudad, Roma, fue edificada sobre siete colinas. Y el Vaticano gobierna sobre los reyes de la tierra, y la religión universal, por eso se llama católica, apostólica y romana, reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, nada contra la gente, nada contra la gente. Hay gente preciosa, hay gente fina, ¿cierto? Pero es la religión, pero están engañados. Usted sabe que eso es así. Entonces, dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Ya 5 de ellos han caído. Eso es historia, porque eso eran los emperadores. 5 de ellos han caído. Ve, acá está hablando de historia, de los emperadores que antecedieron a Nerón. Fíjese, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese fue, entiendo yo, el reinado de Nerón, que fue tan salvaje, tan brutal, que él mandó incendiar a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Nerón puso a su madre, la ató del pelo a la cola de un caballo y la paseó por toda Roma. Ese fue Nerón. Pero el que viene ahora, si Nerón fue así de cruel, de sádico, de malo, malo en su, desde la médula, ¿cómo será la bestia en la cual se encarna Satanás mismo? Dice entonces, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, es decir, es de la misma calaña de esos emperadores de la antigua Roma, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el imperio romano, ¿cierto? Hay 10 ciudades, búsquela ustedes, hay 10, no 10 ciudades, quiero decir 10 países que hacían el imperio antiguo, el antiguo imperio romano, ¿ya? Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito,
y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y eso me encanta, ¿verdad que sí? Porque los que están con ¿quién? Con el Rey de reyes, con el Cordero, son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la única forma que la ramera está por todo el mundo es esta religión universal. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque esta gran ramera fue representada por Jezabel. Y Jezabel, Dios fue la primera mujer que se pintó sus ojos con antimonio, ¿cierto? Y esa era una idólatra, ¿ya? Era una idólatra que llevó, ¿cierto?, a que el pueblo de Israel se descarriara y fornicara y se fuera en pos de ídolos, ¿ya? Porque esta mujer pagana, idólatra, era adoradora de Baal, que era el dios Sol, ¿cierto?, de Baal, ¿ya? Y llevó a todo el pueblo de Israel a la idolatría. Y entonces, y ella aconsejó, ¿cierto? Aconsejó a Acab, ¿ya? Para que tomase la viña del justo Nabot, ¿ya? Y por cuanto, bueno, y ahí hay todo, tendríamos que narrar eso. Pero Dios le dio palabra, ¿cierto?, a su siervo el profeta, y el profeta le habló y le dijo que por cuanto habían hecho eso, que los perros se comerían a Jezabel y ella sería estiércol por el campo, es decir, no había ninguna traza más de ella, no quedaría ninguna señal de ella, porque los perros se la comerían a Jezabel, ¿ya? Y después Jezabel quedaría ahí tirada por el campo como el estiércol de los perros, ¿ya? Y acá la misma cosa, ¿cierto? Los perros lamerían la sangre de Acab. Bueno, entonces eso es algo muy tremendo. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Este no es cualquier fuego, esto es fuego atómico, fuego nuclear, porque el Vaticano, no lo digo yo, será destruido por un misil nuclear que lo va a enviar, ¿cierto?, Rusia. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es decir, todo esto es permitido por el Señor, porque Dios es el que gobierna. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, pero Dios le ha permitido a la bestia hacer todas estas cosas. Ya asesinar a 68 millones de cristianos, etc. Y este reinado breve y temporal de la bestia, Dios lo permite porque Dios tiene un propósito. Porque todo es permitido por Dios, ¿ya? Porque no hay nada que se mueva si Dios no lo permite. Entonces, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y termina el capítulo 17 en el verso 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a ir rápidamente, ¿cierto?, a Daniel capítulo 2 para poder ver esto, que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño los sabios de la corte, los magos, los sabios, no se lo pudieron interpretar. Pero sí hubo uno, ¿cierto?, que tenía el espíritu del Dios viviente, que era Daniel, un profeta. Y para abreviar, ¿cierto?, a Daniel le fue revelado el significado de eso. Y lo voy a leer rápidamente. Aquí en Daniel capítulo 2, creo que sí, Daniel capítulo 2, versículo 39, o del versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era
muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Esto es lo que soñó Nabucodonosor. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo. Entonces, y leo un poquito más abajo, dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, es decir, Babilonia, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Ya? Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, los medos persas, ya el reino de Ciro, ¿cierto? Bueno, pero fueron los medos persas que vencieron al reino babilónico, ¿ya? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese fue el reino de Grecia, de Alejandro Magno, que conquistó toda Media y Persia, ¿cierto? Y el cuarto reino, cuidado, dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese cuarto reino es el imperio romano. El imperio romano, ¿cierto? Sucumbió, el imperio pagano romano sucumbió a aquel que lo dominó todo por la espada, ¿cierto? Pero se levantó como el Sacro Imperio Romano en el año 325. Y del año 325 hasta ahora ha estado gobernando, pero gobernando, digamos, en forma de religión. Pero ahora en el tiempo del fin se levanta todo el poder del imperio romano. Se levanta todo el poder, hay un resurgimiento del romanismo. Y este último líder ahora se va a dar a conocer, ¿ya? Pero ellos han estado gobernando desde el tiempo de Constantino hasta nuestros días. Ellos han estado gobernando, pero en forma de religión. Y entonces, y lo que viste de los pies y los dedos, acuérdense que este último reino tenía 10 dedos, ¿ya? Entonces, de eso me refiero yo cuando el imperio romano, ¿cierto? Hay 10 países que constituían este imperio romano, que en la actualidad, por supuesto, en ese tiempo tenían otros nombres, pero en la actualidad podíamos nombrarlo. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Son alianzas humanas que no pegan, ¿verdad que sí? Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora, si usted ve en el mapa, ya, usted ve a través de satélite, qué es lo que es Italia y ve la bota Italia, allí usted ve los pies de este cuarto reino. Lo va a ver perfecto, ¿ya? Lo que estamos leyendo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, y eso es, entonces, esto que Dios le mostró a Nabucodonosor, ¿cierto? Y que lo interpretó el Espíritu del Señor a través de Daniel, eran 4 reinos, porque ese era el periodo gentil. Y en este periodo gentil habrían solamente 4 reinos. El reino de Babilonia, cuya cabeza era Nabucodonosor, el reino de Media y de Persia, ¿ya? Entiendo que Ciro el Grande, y luego después el reino griego, el reino helénico, ¿cierto? De Alejandro Magno, el hijo de Filipo II, ya el imperio macedónico, si usted quiere, y el cuarto imperio romano, en el cual vino los días, nuestro Señor vivió en medio de este cuarto imperio. Pero ese imperio, el cuarto imperio, nunca sucumbió, porque acá lo estamos leyendo, y que va a resurgir en el tiempo del fin, por medio de alianzas humanas, pero que no van a pegar. Y estos 10 cuernos que viste en la ramera, dice, en esta bestia, aborrecerán a la ramera, porque la ramera es capitalista, y le van a tirar, la van a destruir y van a devorar sus carnes, la van a quemar con fuego. Pero decía yo recién que es fuego nuclear, fuego atómico. Ya van a destruir el Vaticano. Entonces, y si usted lee el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, entonces, ¿qué va a ser eso? Digamos, los mercaderes de la tierra que se enriquecieron, digamos, a costa de la gran ramera, ¿cierto? Van a mirar su fuego desde lejos por temor al tormento de ella, ¿ve? Porque es fuego nuclear. Y la mirarán desde lejos y dirán, ay, ay, de aquella ciudad que, bueno, y etcétera. Usted lea lo que dice en Apocalipsis 18. Pero bueno, ahora, la marca de la bestia, y termino diciendo esto porque se nos fue el tiempo. Yo pensaba que iba a ser mucho más cortito, pero se nos fue el tiempo. Entonces, la marca de la bestia es una marca de incredulidad y tiene el sello romano, ¿ya? El sello romano. La gran ramera en el Concilio de Nicea fue la primera iglesia que se organizó. La Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia que se organizó. Y Dios detesta, aborrece la organización humana. Entonces, después del año 1520 vinieron también las hijas que se empezaron a levantar, que también se empezaron a organizar y a denominar y se pusieron un nombre. Pero la Iglesia Romana fue la primera organización y la primera denominación. Entonces, para poder entender lo que es la marca de la bestia, que es una marca de incredulidad, nosotros tenemos que ver todo esto que hemos hablado, pero también entender lo que fue el año del jubileo allá en las leyes levíticas, en Levítico capítulo 25, pero también leer acá ¿cierto? En Éxodo, lo tengo anotado, ¿cierto? En Éxodo, a ver, lo tengo acá y voy a terminar diciendo eso porque la verdad que se nos alargó mucho esto. En Éxodo capítulo 20, creo que está aquí. No, Éxodo capítulo 21, termino diciendo esto. Estas son las leyes que les propondrás. Y dice, empieza a hablar, dice, bueno, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, porque el séptimo año hacían sonar la trompeta del jubileo en Israel. Y todo aquel que había sido endeudado y que por no pagar las deudas llegaba a ser esclavo, cuando sonaba esa trompeta, él era libre. Si estaba trabajando con un asadón, botaba ese asadón y era libre, y él podía volver a su herencia y podía reclamarla y volver a tener su herencia. Ahora, eso era lo natural, pero nosotros tenemos que ver lo espiritual. Entonces dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos,
hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, y acá está lo importante, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y mi mujer y mis hijos, no saldré libre. Si ese hombre que escuchaba el sonido de la trompeta de libertad rehusaba ser libre, entonces él lo llevaba el amo a la plaza pública, y ahí había un poste, y sobre ese poste colocaba la oreja de ese esclavo y la horadaba. Y ese esclavo ya nunca jamás sería libre, ya él sería un esclavo, un siervo de ese amo por el resto de su vida. Y eso es lo que sucede con la organización, con la denominación, que es una marca de incredulidad ¿qué? A la palabra de Dios, ya a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es la marca de la bestia? Es una marca de incredulidad. Es que cuando la persona rechaza oír el sonido de libertad del Evangelio de Jesucristo, salir libre, y él rehúsa, ¿ya? Entonces su amo organizacional, su amo denominacional, por así decirlo, lo lleva espiritualmente a la plaza pública, y en ese poste le pone la oreja y lo horada. Y ese hombre, por más que escuche el sonido de libertad del Evangelio, ya en contra de la organización, en contra de la denominación, ese hombre seguirá y será un esclavo de esa organización, de esa denominación por el resto de su vida. Ya no puede ser más libre, jamás libre. Y eso es los que toman la marca de la bestia. La marca de la bestia es una señal, si usted quiere profundamente, es una señal de incredulidad. Pero la marca de la bestia la reciben todos los que rechazan el Espíritu Santo. Porque sobre la tierra habrá en el tiempo, al fin ahora, solamente dos tipos de personas: los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, termino diciendo esto, es una marca de incredulidad, es una marca de organización y de denominación. Todos aquellos que se han organizado y que se han denominado, Dios le ha dicho reiteradamente, reiteradas veces: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Salid de en medio de qué? De la religión organizada. Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Está metido en las organizaciones, en las denominaciones, pero ellos no pertenecen a ninguna de ellas. No, ellos son del Señor, son míos, dijo el Señor. Y Él los llama por medio de su palabra a salir ¿de qué? Del sistema organizado que es anticristo. El sistema denominacional es anticristo, porque la organización y la denominación son las enseñanzas de la falsa profetisa Jezabel. Entonces, porque en la organización y en la denominación hay dos pecados muy grandes, ¿ya? Está la doctrina de los nicolaitas y está la doctrina de Balaam. La doctrina de los nicolaitas es tomar dominio o autoridad sobre el laico, y la doctrina de Balaam es sustitución, ¿ya? Es decir, no todos somos iguales, es sustituir el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de Dios, por una denominación, ya, por una organización, por una iglesia que los hace ser miembros de iglesia. Ya, miembro de iglesia, yo soy esto, yo soy aquello. Si mi pastor no me enseña lo que usted dice, yo no lo creo. Si mi obispo no me enseña igual que usted, yo no lo creo. O otras personas que dicen, no me importa lo que usted cite de la Biblia. Si mi obispo, mi cardenal no lo dice, o la tradición no lo enseña, yo no lo creo. Si mi iglesia no lo enseña, yo no creo lo que usted está citando de la Biblia. Esa es una marca de incredulidad, y esa es la marca de la bestia. Pero repito diciendo, la marca de la bestia involucra el nicolaísmo y el balaamismo, y porque son las enseñanzas de la falsa profetisa Jezabel, esta gran ramera con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra,
y todos los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y entonces vimos que la bestia, no alcancé a decir eso, pero en el libro de Daniel son 4 poderes, 4 poderes. Y es un poder, es un poder. Entonces repito y termino. El poder gentil del primer imperio, ya el imperio babilónico. Pero toda la riqueza de Babilonia, todo el imperio, la grandeza de Babilonia, la usurpó, la tomó, ¿cierto? La tomó para sí Media y Persia. Y ahora Alejandro Magno tomó toda la riqueza de Babilonia, de Media y de Persia, y la trajo para sí, ¿ve? Pero Roma después toma ahora toda la grandeza y el, digamos, el oro de Babilonia, de Media, de Persia y de Alejandro Magno, toda esa riqueza. Y Roma se repartió toda esa riqueza entre los patricios. Y esos patricios, esos dignatarios con todo el oro de Roma, del Cuarto Imperio, han subsistido hasta el día de hoy, ¿ya? Y ellos son los grandes patricios, no voy a entrar a eso porque ya se terminó el tiempo, los grandes patricios y los grandes dignatarios de esta tierra, que juntamente con la gran ramera están reinando. Bueno, que Dios les bendiga. Este ha sido el vídeo más largo que he hecho. Bueno, ojalá que usted tenga la paciencia para poder escucharlo, ¿cierto? Hasta el final. Que Dios les bendiga. Y si a usted le agrada este tipo de estudios, de enseñanza, suscríbase. Y si usted es un cristiano, dele un like, no a mí, sino a la palabra del Señor, ¿ya? No estamos exponiendo, por supuesto que sí, pero el que pierde su vida, dijo el Señor, por amor de mí la hallará. Pero el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por amor de mí la hallará. Entonces, Dios les bendiga grandemente y dele un like si le gusta a usted la palabra del Señor, y si quiere también suscríbase, porque eso ayuda a que que YouTube haga correr estos videos, los dé a conocer. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima ocasión, si Dios así lo permite. Amén.